La CNMV dice que los CFDs, el producto financiero llamado CFD, Contract for Difference, es un producto de inversión complejo de entender. Pero no lo es, no es complejo de entender, es simple, es sencillo y grabo este vídeo para explicarlo. El CFD es un producto de inversión y como su propio nombre indica, el mismo nombre indica justo la esencia de lo que consiste un producto de inversión. ¿Qué es un producto de inversión? Un producto de inversión es un producto igual que los tomates o las patatas, que son productos de comida. Pues un producto financiero es un producto cuya finalidad, cuyo objetivo es financiar operaciones económicas. Y se basa en que tú lo que vendes es tu dinero. Cuando tú cuando una persona pide prestado dinero, eso es un producto financiero, un préstamo o una hipoteca, que es otro tipo de préstamo. Lo que tienes es que esa persona que da su dinero lo está vendiendo. El precio de ese dinero pues es lo que llamamos el interés. El CFD es un poco más enrevesado que las acciones, pero no es complicado de entender, es solo que hay que verle la lógica. Las acciones todo el mundo las entiende, ¿no? Tú compras 10 acciones de Telefónica, 10 acciones de la empresa que sea y obtienes una participación en la empresa, participas de los beneficios, eres un accionista, eres parte de la propiedad de la empresa, eres propietario. Lo que tú compras es lo que tú posees, es sencillo. Si compras más acciones, posees más acciones y participas más de los beneficios de la empresa, también como de las plusvalías, de cómo se aprecian y deprecian las acciones, porque las acciones se comercian, se intercambian en el mercado. ¿Y cuál es la esencia del CFD? Pues el CFD significa Contract for Difference, que es contrato por diferencia. Literalmente significa que es un producto cuyo objetivo es facilitar aquellos procesos de inversión que están destinados a buscar solo la apreciación y depreciación de un precio, que aunque en su función más sana es la de cubrir los riesgos, que es una función esencial de los mercados y es un proceso importante en el mundo, aunque esa sea la función más sana, en realidad pues se utilizan de manera especulativa, buscando ganar dinero de ver cómo el cierto activo se va a apreciar y depreciar. Y en ese sentido los CFDs son muy versátiles y muy flexibles y son muy buenos, pero pues claro, tienen sus peculiaridades. El nombre es Contract for Difference, que significa literalmente la diferencia entre el precio en el que abres tu posición y el precio en el que cierras tu posición. Si tú tienes dos posibilidades siempre, puedes ir largo o ir corto. En el mercado financiero hablamos de ir largo o ir corto porque puedes siempre comprar o vender. La venta implica un proceso de prestado donde se te presta ese producto primero, lo vendes, luego cuando ha caído de precio lo compras y entonces lo devuelves. Es decir, es un poco más complicado lo que se llama el proceso de venta en cortos, pero simplemente para simplificarlo hablamos de posiciones largas cuando tú vas al alza, cuando estás previendo que el precio se va a apreciar, y posiciones cortas cuando prevés que el precio va a caer y entonces tu beneficio estará en función desde el precio donde tú has abierto esa posición y el precio donde cae. Cuanto más caiga, pues más ganas. Esas son las posiciones cortas. Así que el CFD te calcula la diferencia entre el nivel de precios donde tú has abierto la posición y el nivel donde la cierras. En el caso de cuando abres una posición larga, long, es la diferencia entre ese punto y arriba, y en el caso short, para abajo. Pero ¿qué pasa si tú abres long y el precio se va para abajo? Pues que tienes pérdidas. O lo mismo al revés, si tú abres una posición short y el precio se va para arriba, tienes pérdidas también. Una cuestión muy curiosa del CFD es que tus pérdidas pueden ser ilimitadas. ¿Por qué pueden ser ilimitadas? Porque la esencia de la definición del contrato CFD es que tus beneficios están determinados por la diferencia entre el punto donde abres la posición y el punto donde llegues. Si el precio se mueve de manera infinita hasta al alza, entonces tus pérdidas y tú ibas short,
tus pérdidas pueden seguir aumentando y jamás detenerse. La manera en cómo funciona luego el CFD es que como tú siempre estás abriendo siempre una posición corta siempre implica ese proceso de préstamo, y el proceso de préstamo ese riesgo de que al final te salga mal la cosa y no puedas devolver el dinero, se colateraliza ese riesgo, se contrapone ese riesgo con lo que llamamos el colateral, el margen. Entonces, en el CFD tú tienes 4 parámetros. Tienes el margen libre, tienes el balance y el patrimonio. El balance es el beneficio o pérdida, el dinero que hay en tu cuenta contando posiciones cerradas y posiciones abiertas. El patrimonio es, según las posiciones abiertas que tienes, cómo fluctúa ese beneficio en tu cuenta. Luego, cuando ya tú cierras las posiciones, esa cantidad se traspasa al balance. Esto que estoy explicando es mucho más fácil de comprender si abrís una cuenta demo en cualquier broker y practicáis y probáis, porque es muy sencillo de entender, pero es muy complicado de entenderlo escuchando a alguien explicarlo con palabras, porque con palabras es como que está todo muy abstracto y en el aire, pero os aseguro que es muy sencillo. Pero os voy a contar toda la teoría y entonces que se entienda de una manera simple y rápida. Entonces, ¿cómo implica ese proceso de préstamo? Siempre hay que buscar una fianza, un aval. Igual que cuando alquilas una habitación en una casa, pues necesitas una fianza de que el chico te va a pagar la habitación, y se pide esa fianza, pues en los préstamos se pide un aval. Entonces, en este producto financiero, el CFD, como hay una venta en corta, siempre te piden este aval, que es lo que en la cuenta se le llama el margen. Entonces ese margen pues se calcula con una pequeña fórmula que tiene en cuenta la relación entre el apalancamiento. El apalancamiento se refiere a... La idea es que cuando tú abres posiciones, no importa la posición que tú abras, lo que importa es la volatilidad del mercado, importa cuánto se mueve el precio. El cuánto se mueve el precio es lo que va a determinar tus ganancias o tus pérdidas. Y al final eso es lo que importa. No el hecho de que, por ejemplo, tengas una posición abierta cuyo valor nominal son 2.000 euros, sino que a lo mejor con la volatilidad semanal que hay, el precio se ha movido al alza 50 euros y has ganado 50 euros cada semana, y en 3 semanas has ganado 150 euros. Entonces, lo que el CFD hace es concentrarse únicamente en esa característica de fijarse solo en las ganancias y las pérdidas. Entonces, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento es el hecho de que si tú tienes 1.000 euros, pues te dan dinero prestado para que tú puedas invertir con mucho más dinero. Pero ese es el valor nominal. Pero luego, a efectos prácticos, lo que tú tienes que fijarte es tu exposición, que eso es lo que va a determinar tu riesgo. Esa exposición se refiere, por ejemplo, os doy un ejemplo. Los CFD se utilizan mucho en las divisas, por ejemplo en el par euro-USD. Entonces, si tienes el euro-USD y abres la posición más pequeña, que es un microlote, que equivale a un valor nominal de 1.000 euros, esos 1.000 euros significa que cada pequeño movimiento que llamamos un PIB en el mercado, que es 0,01% de cambio porcentual, la volatilidad se mide o en pips o en cambio porcentual, que la volatilidad es el cuánto se mueve el precio. Entonces, si se mueve 20 pips, que es lo que se suele mover en 1 o 2 horas, 20 pips, con un microlote, que es un valor nominal de 1.000 euros, significa que tú habrás perdido 20 céntimos. 20 céntimos por 20 pips. No, perdón, 2 euros. Es decir, cada pip vale 10 céntimos. Entonces 20 pips equivaldría a 2 euros.
Y eso es lo que ocurriría en una hora. En 1 o 2 semanas, el par euro-USD se suele mover como mucho unos 500 pips, unos 600 pips. 600 pips con ese 0,01 lote, cuando tú abres operaciones en el broker, tú no hablas del valor nominal de 1000 euros, sino hablas de lotes. Hablamos de... es como comprar huevos, no hablas de... te estás comprando 14 euros de huevo, estás diciendo estoy comprando 10 docenas o lo que sea, ¿no? Se mide por docenas. Pues aquí es igual, se mide por estos lotes y así es como se cuenta lo que abre. Entonces, si tú abres 0,01 lotes y se mueve en 2 semanas 600 pips, la volatilidad significa, en este caso, 60 euros. Es decir, si tú sabes que el precio se puede mover, la manera en cómo se hace la gestión del riesgo en los CFDs es analizando la volatilidad, el cuánto se mueve el precio. Entonces, hay distintas técnicas. La técnica más simple es mirar a ojo el gráfico y ver por semana cuánto se está moviendo el precio. Y ves que hay semanas que se mueve hasta 1000 pips, entonces sabes que la volatilidad máxima es 1000 pips. Ves que hay otras semanas que se mueve 2000 pips, entonces esa es tu volatilidad. Entonces, sí, imagínate que has descubierto que la volatilidad son esos 600 pips. Así que equivalen a 60 euros. Porque recuerda, tus ganancias y pérdidas siempre están en función de 2 factores. 1, el tamaño de posición que tú abres, y 2, la volatilidad de mercado. Si la volatilidad en 2 semanas, la volatilidad, el cuánto se mueve el precio, depende de el horizonte temporal, de el tiempo en el que se desplaza ese movimiento. Entonces, en 2 semanas, si ese activo, el tipo de cambio entre el euro y el dólar, el euro-USD, se ha movido 600 pips, significa que con un microlote, cuyo valor nominal en euros es 1000 euros, y el valor de un solo pip es 10 céntimos, entonces esos 600 pips equivalen a 60 euros. Entonces esa es tu pérdida potencial, eso es lo que sabes que tú puedes llegar a perder. Así es como hacer la gestión del riesgo. Entonces, tú puedes haber depositado en tu cuenta con el CFD 1000 euros y marcas un apalancamiento de, por ejemplo, de 50. En realidad es bastante. Un apalancamiento de 50 significa que estarías contando con hasta 50 veces multiplicado por lo que tú depositaste. Es decir, cuentas como que el valor nominal de tu cuenta son 50.000 euros. Eso lo que te permite no es que vayas a perder 50.000 euros. Eso no va a pasar. Porque el broker utiliza unos mecanismos de control del CFD para que... Aquí es donde está la esencia del CFD. Es que lo que importa en el CFD no es el valor nominal de las posiciones, sino el cuánto puedes ganar o perder. Y es lo que estoy explicando aquí, que por eso es por lo que se basa en que cuando operas con el CFD tienes que hacer gestión del riesgo de una manera muy meticulosa. Entonces, imagínate que tienes has depositado 1000 euros, tu apalancamiento has elegido 50, cuyo valor nominal sería hasta 50.000, pero lo que te importa es la exposición que tú tienes en el mercado. Entonces, si tú abres solo, por ejemplo, 0,01 lotes, entonces tú sabes que en 2 semanas no vas a perder más de 60 o de 100 euros, porque esa es la volatilidad del euro dólar, de ese activo. Entonces, tu balance, tu depósito serían 1000 euros. Tu margen, el margen se calcula con una pequeña fórmula que relaciona el apalancamiento y otra cosa. Entonces, aproximadamente, a voleo lo digo, creo que serían unos 300 euros de margen. Es decir, depositaste 1000. El margen es el aval, es la fianza. Igual piensa en la habitación que alquila en una casa, se pide una fianza, te piden un dinero extra, ¿no? Pues ese es lo que te retienen como seguridad, como margen. Entonces, 300 euros, ¿no? Entonces, la diferencia entre lo que depositaste y este margen, entre 1000 y 300, la diferencia son 700. Esos 700 euros es el dinero que se llama margen libre. ¿Qué quiere decir eso? Es el dinero del que dispones para absorber las pérdidas flotantes.
recuerda que una pérdida no es una pérdida real hasta que tú no cierras tu posición. Es decir, el precio puede ir en tu contra, tener una pérdida, pero si el precio luego recupera, entonces estás salvado. Entonces, lo que tú siempre tienes que ver es ese margen libre, lo que te queda de esa cantidad de dinero de margen libre, que sea suficiente para cubrir las pérdidas que tú esperas, que calculas en base a la volatilidad del activo en el que operas, y que esas pérdidas irán en función de dos factores: uno, el tamaño de posición, y dos, la volatilidad. Entonces, haces todas estas operativas, lo estoy realmente resumiendo mucho, pero todo esto es la esencia, y si tomas notas y haces apuntes, todas las ideas se te aclararán y lo verás todo muy sencillo y claro. Y entonces tú siempre tienes que mirar en cuál es tu exposición. Si aumentaras de 0,01 lotes a 0,1 lote, entonces estarías abriendo una posición de valor nominal de 10.000 euros, cuando tú depositaste solo 1.000 euros en tu cuenta. Y puedes hacerlo, porque tienes la capacidad para hacerlo. Pero, ¿cuál es el problema? Que ahora un solo pip vale 1 euro. Y tú tienes en tu cuenta 700 euros, ¿no?, para absorber pérdidas. ¿Y cuánto habíamos dicho que era la volatilidad en el euro-USD? Unos 600, 700 pips en 2 semanas. Y justo eso es lo que tienes, ¿no? 700 euros. Entonces, ¿qué pasa si tu pérdida agota todo tu margen libre? Pues llega el nivel donde lo llamamos el nivel stop out, que es el nivel donde, como el broker ve que ya no tienes dinero disponible para absorber más pérdida, si no cortas tú la pérdida puede seguir creando más pérdidas, y entonces el broker no puede permitirlo y te directamente interviene en tu cuenta y te corta tus pérdidas. Entonces pierdes todo tu dinero, pierdes tu cuenta. Tu cuenta se queda con los 300 euros de margen que tenías, que ese era el aval que el broker tenía. ¿Por qué se utiliza ese margen? Porque hay condiciones extremas de mercado donde se da el fenómeno de lo que llamamos el slipaje, donde no hay suficiente liquidez en el mercado, y aunque tu orden de venta de cerrar posiciones esté en un nivel, no puede ser ejecutada a ese nivel porque no hay liquidez, y entonces se ejecuta en un nivel mucho peor, con una pérdida mucho mayor. Entonces el margen está ahí para amortiguar esa posible pérdida. Entonces todo esto es lo que tienes que hacer con la gestión del riesgo, y si haces todo esto haciendo toda esa gestión del riesgo, pues puedes manejarte perfectamente para operar perfectamente los CFDs. Los CFDs no son complejos, y estoy harto de escuchar la CNMV que dice que son complejos y que son complicados y que quizás no se pueden entender. Sí se pueden entender, son simples, se entienden perfectamente, solo hay que explicarlos correctamente y bien, y ya está. En lugar de que la CNMV se dedicara a decir que son complejos, que hagan vídeos explicando en qué consiste y cómo hacer una correcta gestión del riesgo. Que hagan vídeos así, en lugar de crear esos mitos de que ¡ay, qué complejos son los CFDs! No son complejos, solo que, a diferencia de una bicicleta, pues un coche es un poco más complicado que la bicicleta. Pues el CFD es igual, es un poco más complicado que las acciones, pero no es demasiado no es incomprensible. Y eso es en lo que consisten los CFDs. Así es como funcionan. Es un contrato donde, por su propio nombre, como indica, es la diferencia entre lo que compras y lo que vendes, el contrato por diferencias, y está destinado, es un producto muy, muy versátil y muy flexible para todo tipo de operaciones financieras, y que permite mucha facilidad. Hay otra cuestión importante, y es que cuando los brokers ofrecen los CFDs, hay un concepto que se llama la protección contra balance negativo, que lo que quiere decir esto es que dentro de los 4 parámetros del producto CFD, que he dicho, patrimonio, balance, margen y margen libre, está el concepto del balance. ¿Qué quiere decir el concepto de protección contra balance negativo? Quiere decir que nunca tu cuenta puede irse a negativo. Lo que había explicado antes es que en condiciones extremas de liquidez, tus pérdidas podrían incluso exceder tu depósito.
Porque si tú abres un tamaño de posición muy grande con una cuenta pequeña, como por ejemplo abrir cero con un lote, o incluso abrir un lote donde cada pip sería 10 euros, eso te aniquilaría tu cuenta en 2 o 3 días y podrías acabar perdiendo mucho más dinero del que habrías depositado por no hacer bien la gestión del riesgo. Bueno, pues la protección contra balance negativo quiere decir que los brokers vigilan muy bien a, a esas cuentas que están en riesgo de caer en balance negativo, y antes de que caigan cortan las pérdidas enseguida para nunca perder más de lo que habías depositado. Esta norma debería ser obligatoria para todos los brokers, es un estándar de calidad muy bueno, y todos los brokers deberían de manera muy rigurosa cumplir con este estándar de protección contra balance negativo. Y con esto pues ya está todo explicado con los CFDs, todo lo importante y todo lo esencial.